les va? Bienvenidos. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? He comprobado que correr con barbijo te quita capacidad respiratoria. Tuve que hacer un sprint, ¿viste? Cuando le metes como al final, les dices, no estoy llegando, y el barbijo efectivamente no te deja respirar. ¿Qué tal, Vero? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Bueno, yo también comprobé lo mismo minutos antes que vos. Dije, voy a comprobar lo mismo y te comprendo porque realmente es muy difícil correr, respirar. Es muy complicado. Bueno, Meli, hoy vamos a estar hablando de una de las provincias que va a pasar a fase 5, una de las provincias del sur, no tan al sur, pero vamos a estar hablando de La Pampa en este programa de DTV. Muy bien. Y también vamos a hablar de lo que está pasando en la provincia de Córdoba. Tenemos invitado hoy al diputado Baldassi para hablar un poco del fútbol que se reactiva, la situación que se está viviendo en Córdoba, mientras que, como les decíamos ayer, sigue preocupando el comportamiento puertas adentro y sobre todo en algunos barrios cerrados también de la provincia de Córdoba. Pato, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Meli? ¿Qué decís? Estamos nosotros con todo lo que está pasando en la previa, obviamente, de los anuncios sobre este fin de semana, de lo que va a pasar con la continuidad o no de la cuarentena, reuniones ayer del propio presidente con Horacio Rodríguez Larreta, y vamos a estar puntualmente con lo que pasa en la provincia de Río Negro. Básicamente hubo algún foco de atención en su momento en Bariloche, después relativamente una provincia tranquila, pero bueno, estamos con Río Negro, el informe en un ratito, señorita. El presidente de la Nación, a propósito de lo que decís vos, dijo que estamos en el peor momento y que él no descarta que la gente efectivamente se ha relajado. Pero si quieren, podemos repasar como lo hacemos todos los días en el informe del Ministerio de Salud, la pandemia en números. 7.369 son los casos diagnosticados en la jornada de ayer de coronavirus, el 87,5% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 2,3% en Córdoba, 1,8% en Santa Fe, igual porcentaje, 1,8% en Jujuy. 3 han sido las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer. 253.868 son los casos confirmados totales en lo que va del transcurso de la pandemia, 13 de los cuales fueron confirmados en nuestras Islas Malvinas. Tenemos una tasa de incidencia de 559 casos cada 100.000 habitantes, 37 años es la mediana de edad de los casos confirmados y 6,9% de estos casos son trabajadores de la salud. 4.785 personas fallecidas por coronavirus en la Argentina, con una tasa de letalidad del 1,9%. Tenemos la transmisión comunitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Chaco, en Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en Neuquén Capital, Plotier y Centenario, en General Roca, Chipoleti y Bariloche en la provincia de Río Negro, en Mendoza, en su región metropolitana, y en el Gran Mendoza, en la ciudad capital de la provincia, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, en Santa Fe, en Rosario y en el Gran Rosario, en Jujuy, en Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro. En La Pampa, en Santa Rosa, Catriló, Macachín, hay transmisión comunitaria en la capital de Córdoba, en la capital de Santa Cruz, en Río Gallegos, en la capital de la provincia de Entre Ríos, Paraná, y en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. El porcentaje de ocupación por cualquier causa, 57,3 a nivel nacional, 67,4 en AMBA, también aumenta unos puntitos. Y ese porcentaje de positividad promedio de 34,11 en el día de ayer fue 47,8, 38,9 en Cava, 56,5 en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, 40,8 en el resto del país. Seguimos con provincias por arriba del 40%. Las buenas noticias, el gran trabajo y el intenso trabajo de las jurisdicciones, así como la provincia de Chaco, que está abajo del 20% de porcentaje de positividad. Es un mensaje que realmente se puede lograr ampliar el diagnóstico, trabajar en la vigilancia epidemiológica, en el control de la transmisión viral. Bueno, ahí lo que estaba explicando Carla Bisotti es algo que también ya se nos viene anticipando, que es el aumento de los casos leves. Va a ir aumentando, esto va a repercutir en las estadísticas porque se está saliendo a buscar de una manera más precisa y contabilizando de una manera diferente los casos. Ahora,
lo que está empezando a cada vez más a ocuparse es la terapia intensiva y sobre todo en algunos distritos más que en otros. Algunos dicen que es porque hay pacientes de la Ciudad de Buenos Aires que se atienden en la provincia y viceversa. Eso tiene que ver con algunos acuerdos de PAMI que ya quedó aclarado, los famosos convenios. Viste que sos paciente de Capital y en algunos casos el propio PAMI te deriva a la provincia de Buenos Aires. En algún momento también se debatió de esto. Bueno, supongamos que efectivamente se empieza a estresar el sistema sanitario, no sé a partir de qué porcentaje de ocupación. Ya está ahí, estás 80 y 90. Es que se con interpreta. un agregado, como hay mucha gente en la calle, hay más camas de terapia intensiva ocupadas por cuestiones extra COVID, Meli. Sí, pero en un 85-90% es COVID. Totalmente, Sí, sí, totalmente. sí. Lo que pasa es que antes no tenías tanta gente en la calle. Ahora te Sí. explican, tenés más accidentes, por ejemplo, Sí. accidentes con motos y autos, por ejemplo, eso es que verdad. también te ocupan camas de terapia intensiva. No, y el frío Y las enfermedades claro, estacionales. respiratorias, Claro. estacionales, neumonía. ¿Cuánta gente con neumonía Exactamente. en Sí, esta época, no? sí, que el frío empezó a sentirse un poquito más, empezó a llegar, la gente que empieza a sí o sí salir. También hubo algunos cambios intermitentes de temperatura, Sí. ya que hablamos de la intermitencia, de la cuarentena. Y bueno, y Alberto Fernández en este sentido dijo, acá no le va a temblar el pulso a nadie, si hay Por que ir para supuesto. atrás, si hay que tener ciertos retrocesos. Y recién estábamos conversando, porque lo vamos a hablar en un ratito seguramente con el diputado Baldassi, que integra la Secretaría de Deportes, que además es un hombre del deporte. Bueno, esta cuestión que se dio respecto del remero, al que se le labró un acta, Suárez. al remero Suárez, que es un deportista olímpico, para quien no lo sepa, y en medio de su entrenamiento olímpico, que obviamente debe darse en el agua, ayer lo conversábamos también con Sí, uno de los legisladores. exactamente. Cuando le consultábamos qué actividades deberían empezar a volver, hablaba de Claro, del y remero. bueno, y hay algunas arbitrariedades, es cierto, porque por algún lado vos tenés que pasar la tijera y vos tenés que decir, bueno, de acá para allá autorizo, de acá para allá no autorizo. Lo mismo pasa con aquellos comercios que están en las zonas de transbordo, que dicen, nosotros vamos a empezar a abrir porque no tenemos ya más forma de subsistir. Y es un poco como que la gente, me salió la santafesina, es un poco como que la gente empieza, me parece, a tratar de acomodarse a como dé lugar frente a este Yo contexto creo que tan difícil. El tema es cómo se ve uno desde lo individual como participante de tu rol social que tenés. Porque digo, no vivimos en una isla, no somos Sí. Robinson Crusoe. Yo individualmente lo entiendo absolutamente al remero. Es más, yo contaba que a mí que me digan no podés salir, no me gusta, la verdad. Y yo en plena pandemia abría la puerta de mi casa y daba una vueltita a la manzana. No me gustaba el encierro, así que lo entiendo absolutamente desde lo individual. En lo social no es el tema de que él está solo en el río remando. El tema es que si vos le decís, mira, vos tenés razón, está habilitado el remo, después tenés que habilitarlo no solo a Suárez, tenés que habilitar a toda la selección de remo. Tenés que habilitar a la gente que tiene que ir a abrir los clubes. Tenés que habilitar al equipo de vóley, al equipo de softball. Tenés que habilitar al fútbol femenino. Tenés que habilitar al hipismo. ¿Me entendés? ¿Dónde pones el límite? ¿Por qué Suárez sí y el resto no? Hubo un Pero error con el fútbol. ya con el fútbol te no está fue un abriendo- error, no fue un te está abriendo error. una puerta. Porque no es un deporte. La verdad, el fútbol, juegan al fútbol, pero es un negocio, que no es el remo. Entonces el gobierno, presionado por muchos intereses que tienen que ver con lo económico y con lo regional. Tenés Conmebol, tenés FIFA que te dicen, vamos, dale, tenemos que abrir. Y el fútbol se dio. Pero creo que lo de Suárez, en lo personal, lo entiendo individualmente, pero vos tenés que poner un coto. Porque si tenés las camas de terapia intensiva al 90%, tenés 10 casos más de donde sea y se te complicó. No, y te voy a poner... Eso es lo que me parece, ¿eh? Está Pero bien, bueno. pero te voy a poner otro ejemplo, A ver. que me parece que es con la mirada con la que se... Porque me parece que si vamos a ser justos, miramos todo con la misma vara. Y lo invito al diputado Baldassi en un ratito a debatir sobre esto, que tengo entendido que ya nos está escuchando. ¿Con qué vara miramos el deporte? Y quiero decir esto, verdaderamente, y me interesa especialmente la atención, ¿qué mirada social tenemos del rol que cumple el deporte? Muy importantísimo. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no es más justo? Entonces, ¿por qué no está más repartido? ¿De verdad? ¿En qué aspecto decir más repartido? En todo sentido. ¿Los entre permisos? en todo sentido. Si vos vas a permitir que vuelvan a entrenar los futbolistas varones de algunos clubes, de los clubes importantes, entonces habilitas el deporte. O si vos Pero habilitas que la gente, y entendés que la gente de a pie, el ciudadano de a pie, tiene que salir a recrearse y a Meli, correr, entonces habilita Pero, el deporte Meli, en el río. mi diferencia, ¿sabes cuál es? Es que cuando vos vas a jugar a la pelota, al fútbol 5, vas para descansar, vas porque
porque te gusta. El jugador de fútbol que va a entrenar no porque le gusta, Y es el su olímpico trabajo. también. Pero es que el olímpico es como vos, el fútbol es otra cosa, es un negocio donde juegan, en vez de ejecutivos, juegan con pantalón Entonces corto. no estamos viendo el deporte con una función No es social. no es estamos una viendo actividad como un negocio. deportiva, pero que es una son dos cosas actividad, distintas, claro. trabajo esencial. Exacto. El trabajador. Totalmente, el fútbol es un trabajo esencial. Para los hombres, ¿no? Para las mujeres no. Las mujeres no pueden vivir del Coincido fútbol. con vos porque el Totalmente. negocio del fútbol masculino mueve un volumen de negocio que no mueve el fútbol femenino, efectivamente. Pero Bueno. yo lo miro como un negocio, no como un deporte. Deporte es el tuyo. El jugador de fútbol es un trabajo. Claro, es una bueno. industria, es una fábrica que levantaste la persiana, me Eso parece. es- Bueno, si les parece, podemos conocer cuál es la situación en la provincia de Córdoba. Nos metemos en la provincia de Córdoba y ya en un ratito saludamos al diputado Baldassi. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, diputado? ¿Nos está escuchando? Que tenga muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas andan tardes. ustedes? Bien, ¿Todo muy bien. Bueno, me imagino que previo a estar conectado escuchaba un poquito el debate que aquí estábamos armando o opinando. Fue absolutamente espontáneo porque fue un comentario así al azar que yo dije que a mí me dio mucha pena, sentí mucho dolor por un deportista olímpico con el esfuerzo que significa para un deportista olímpico, que no es un deporte de equipo, es un deporte individual, que lo hayan hecho, le haya labrado un acta aquí en la provincia de Buenos Aires, la prefectura, el pibe, pobre, yo digo el pibe con todo cariño, 40 llorando. tiene, 40, bueno, 40. Es un pibe, entonces. Exactamente. Llorando y bueno, Es un nene, totalmente, es es un una nene. criatura. Un nene, y acá dice estábamos, Baldassi. Está con él. un poco tratando de... Espere, Baldassi, póngase un poco más como frente a la cámara, que Sí, por estoy momentos viendo. lo Lo que perdemos. pasa es que no me encuentro yo. Para el otro me voy lado, más, a para ver el si otro lado, acá, ahí va, para- eso. ahí No, está, para el ahí otro, está. No, pero para el ahí me otro lado. fui. No, Para- ahí está perfecto. Está en Ahí está, espejo. ahí está. Ahí va. Bueno, ¿cuál es su No, mirada de está todo el esto? espejo, ahí está. Ahí. La coneja. No, mirá, la mirada que uno ve, es decir, es con respecto a, como decían en el debate ahí, de lo que es el deporte y lo que significa el deporte. Ujú. Sinceramente, hay que estudiar todos los casos. Yo creo que el deporte, en estos 150 días de aislamiento que estamos teniendo en Ahí le vemos Argentina, solo el hombro, hay mucha espere, gente espere, acomódese. No, porque espere, no. no me yo gusta hablar con entiendo su ahora hombro. porque- Ahí va, ahí. Ahí está. Ahora. Quede está. quietito Pero ahí. Lo que pasa es que yo me corro, tengo una silla Con ruedas. Ahí está otra vez. Y me voy corriendo, ¿ves? Está Tengo bien. una silla fija. No Bueno, puede con sí. su genio, tiene que estar te en decía. movimiento. A ver. Claro. Te decía, obviamente que conozco el tema del remero, que ayer salió una nota, pero yo tengo entendido, y eso no lo puedo corroborar, pero yo esta mañana tenía entendido de que lo habían autorizado a participar de, digamos, su actividad física a través del remo, que es un deporte individual, un deporte que no tiene ningún tipo de poder tener contagio con alguien o alrededor. Creo que llegás al lugar, te subís a la canoa y practicás el remo en las aguas. Pero Sí. el tema está que yo no sabía esto, que le habían hecho una contravención y me estoy enterando por ustedes. Pero más allá de todo esto, creo que primero de todo tenemos que acostumbrarnos a vivir con este bichito. Este bichito que no tiene antecedentes, este bichito que llegó sin un manual cómo combatirlo. Me parece que lo importante en todo esto es saber entender cuestiones que tengan que vivir con criterio y con protocolos. Ahí lo escuchaba también al Pato hablando del fútbol, obviamente del fútbol profesional, Sí. donde hay una situación que nos lleva a pensar de que todos los clubes necesitan obviamente de la participación del entrenamiento. Los jugadores tienen 150 días de aislamiento, que también tengamos que sacar un poco la careta. Todos entrenaban. A ver, Claro. a mí no me van a decir que no entrenaban porque todos entrenaban. Pero por eso mismo, si todos vamos a entrenar, hagámoslo con protocolos, hagámoslo cuidándonos, hagámoslo respetándonos. Ese tipo de situaciones que tenemos que obviamente tratar. Pero lo que pasa que en este sentido es, hay que buscar el diálogo, hay que buscar el consenso, hay que buscar la posibilidad de entablar una comunicación. Acá la chica Delfina Piñatar Sí. fue la que ella dio el primer puntapié inicial a decir, si no me dejan entrenar, no participo de Tokio, digamos.
palabra más, palabra menos. Sí, además lo que tuvo que, de paso les cuento lo que tuvo que vivir Delfina, de cómo fue sexualizada mientras ella compartía a través de las redes sociales sus entrenamientos, digamos, justamente tratando de presentarse, el deportista tiene una vida muy corta desde el punto de vista de su rendimiento deportivo. Vive de su cuerpo. Y vive de su cuerpo. Y la pobre chica estaba mostrando y compartiendo en vivo sus entrenamientos y tenía que soportar, pues esta es otra discusión, pero digo, esto no pasa además con los hombres, esto pasa con las mujeres. Tenía que soportar como 10 graciosos, 15 graciosos y desubicados hacían un comentario todo el tiempo sexualizándola, tomándola como un objeto, burlándose, haciendo comentarios sobre sus atributos físicos, cuando la chica está trabajando. Y después nos representa. Bueno, está bien, pero esas son las cosas que obviamente las redes sociales tienen una penetración en la cual obviamente también debemos trabajar los que somos funcionarios, bueno, digamos, pero también hay que tenemos hablar una posición pública, tenemos que trabajar en eso, ¿viste? Acá la gente siempre para denostar a alguien está presente. Sí. Imagínense en mi profesión. En mi profesión, que yo tomaba decisiones, imagínense, más allá de acordarse siempre de mi vieja, siempre era denostado en las redes sociales. Pero bueno, obviamente que son los menos, pero sí. Baldassi, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim los saluda. ¿Usted Verónica, entonces está de acuerdo con que vuelva el fútbol, con que se vuelva a entrenar? Lo pregunto porque también si habilitamos esta situación deberíamos pensar en cómo empiecen a habilitarse otro tipo de deportes, ¿no? Porque si no suena como algunos sí y otros no. Y esto lo veo en muchas de las cosas que se están dando en las habilitaciones en el marco de la pandemia. Sí, tenés razón, Verónica, tenés razón. Pero ¿sabés qué? Yo te voy a dar una información que a lo mejor usted la tiene. Todas las federaciones de casi la mayoría de los deportes, por no decir casi todos, tienen protocolos. Sí. Y lo han presentado los protocolos. A ver, y pongamos ejemplo. ¿Qué le hace jugar al golf? Vos salís a la cancha, 2 personas que deben una distancia, juegan con una pelotita, no juegan entre ellos, porque juegan contra la cancha, juegan contra el hoyo. Sí, es un deporte sin contacto. Es un deporte sin contacto. Entonces, pongamos el ejemplo de lo que significa el golf. Pongamos, a ver, otro ejemplo, el tenis. Si nosotros tenemos protocolos donde juegan 2 personas que están en una cancha a la otra, llegan con su auto, no usan los vestuarios, no utilizan el vestuario, llegan con el auto cambiado, juegan y se van. Me parece que esas son las situaciones que tenemos que empezar a entender y a comprender. ¿Cómo vamos a no tener deportes donde nos hace bien a la salud, donde nos hace bien a la cabeza? Entonces tenemos que tener criterios y tenemos que, obviamente, que cada uno de deportistas tenemos que tener responsabilidad. Y yo te pongo un ejemplo. Acá en Córdoba, el día pasado, estuve visitando a muchos complejos deportivos, donde hay complejo deportivo. Cuando yo llamo complejo deportivo, acá hay muchos torneos amateur de fútbol. Sí. Hay muchos torneos amateur de fútbol donde cada complejo tiene mínimo, 10 canchas. 10 canchas, ponerle de 100 metros por 70 o por 65, imagínate todo el campo que significa esas canchas llevadas ahí. Y son muchos los complejos. Entonces, y vos ves después las imágenes en Córdoba, donde el Parque Sarmiento, por ejemplo, el que no conoce para hacer algo comparativo, es como el Rosedal, acá en la ciudad de Córdoba, todos van corriendo y todos se pasan, o algunos se chocan, y ahí tienen la posibilidad de que, porque ellos tenían los protocolos, tenían estudiado y habían dicho todo con respecto a profesores de educación física, y le habían presentado al COE de la provincia de Córdoba de que vinieran a entrenar 4 personas por cancha, sin pelota, pero que vinieran a hacer la actividad física a los terrenos eso, y no someterlo a la posibilidad de que vayan a correr al Parque Sarmiento. Entonces, esas son las cosas que también obviamente no tienen sentido y que hay que estudiar y hay que sentarse a dialogar. Si nosotros tenemos la posibilidad virtual de poder comunicarnos, nos comuniquemos con todos y busquemos una solución a cada deporte. No estamos hablando de que juguemos en cancha chica al fútbol. No, que no haya roce, pero sí que hagamos deportes individuales, sin contacto. Me parece que es para la cabeza. A ver, eso sin duda. Verónica, Melina, Pato, estamos mal en la cabeza. A mí me pasa. Pato y chicas, miren, yo soy una persona que la política, yo no soy la política, yo no llegué a la política por ser político, yo llegué a la política por todo lo que a mí me significó el arbitraje, y los cordobeses obviamente confiaron y me dieron la credibilidad y el apoyo
en esta función que uno cumple. Pero a mí me gusta la política de carne y hueso. Y cuando digo de carne y hueso es tener contacto con la gente, es escuchar, y ponerme en un lugar, y saber lo que le pasa, algún problema, insisto, en cada lugar de la provincia de Córdoba. Y no lo puedo hacer. Y yo, que tengo entretenimiento por los subo, me siento atrapado, me siento simplemente a veces mal. ¿Entiendes? Diga que yo puedo agarrar la bicicleta, yo agarro la bicicleta y me voy a andar en bicicleta acá hasta Pozo del Tigre y vuelvo. Yo, Coneja, yo entiendo todo, la verdad, yo comprendo todo. También hay una cuestión, que vos fíjate lo que ha pasado en Jujuy y en otros lugares. El problema es que no te están ayudando los datos de las estadísticas. Porque, por ejemplo, si vos tuvieses a nivel nacional un dato que dice, mira, llegamos al pico y comenzaron a bajar los casos, todo empieza a tranquilizarse. Es lo que pasó en Italia, es lo que pasó en España. Acá el problema es que la gente está cansada, razonablemente cansada, como dice él. Estamos también, como la verdad, necesitados de aire. Pero el problema es que cada vez tenés más casos. Por eso entonces, te digo, desde lo sanitario es muy complicado relajar. Por eso te estoy diciendo, a ver, me parece que acá lo que está primando, que es lo que recién estaba repasando y tratando de entender particularmente qué es lo cuál es el emblema, qué es lo que significa lo que ha pasado con Suárez. Lo que ha pasado con Suárez, que él mismo dice, yo me siento discriminado. Porque hay un decreto presidencial que autoriza a determinados olímpicos a entrenarse y otros no. Tenían que presentar ciertas particularidades. Por ejemplo, tener 2 medallas consecutivas o 2 participaciones consecutivas en los Juegos Olímpicos y demás. Mal, claro. Entonces él dijo, y encima me parece bárbaro que autoricen a todos los olímpicos. Ahora, autorizan a ese grupo de olímpicos y autorizan al fútbol. ¿Y yo qué? ¿No puedo salir al río a entrenarme? Tiene razón. Y realmente, con el mismo criterio, te estoy diciendo, y me pongo de su lado, lo que puede sentir hoy un comerciante que, como te decía recién, está en la terminal de 11, de cara a la terminal de 11, y el tipo no puede abrir su persiana hace 4 meses, y la gente hace media cuadra, gira en la esquina y compran la competencia. Entonces hay algo compran los manteros, compran los manteros. Compran los manteros. ¿Y qué hacemos? No, claro. Hay que revisar un poco eso también. Estamos perdiendo, hay que revisar el protocolo y estamos perdiendo el sentido común, que es el sentido más importante que tenemos que tener en este tipo de actividades. Yo, también lo que dice Suárez, el remero, lo que pasa es que, vos fíjate cómo fue el procedimiento. Hicimos recién, la nadadora hizo la queja, la autorizaron a participar. Después vinieron los paraolímpicos. Después vinieron, dentro de los paraolímpicos estaban los jugadores de hockey, las jugadoras de hockey, también estaban los jugadores de vóley. Y es donde también nos preguntábamos, ¿cómo puede ser que a 2 cuadras o 3 cuadras esté la cancha de River y los jugadores de River que son profesionales no pueden entrenar? Estamos hablando siempre con los cuidados intensivos y los protocolos, No estoy hablando de tener una actividad física de contacto, de fútbol, de hacer práctica, nada, sino que obviamente que puedas correr en un lugar seguro que es una cancha de fútbol. Los jugadores viven de sus piernas, entonces no podés sacarlo a correr al Rosedal o a algún lugar o en una cinta en la casa, en el suelo. O una cinta, en la cinta en la casa te parte las rodillas, claro. Por más que tengas una espectacular máquina, que por ejemplo, no quiero dar una marca, pero son marcas europeas que son espectaculares, las Tecno, bueno. Y eso, bueno, obviamente que vos tenés que tener esos criterios. Pero para esos criterios tenés que sentarte a dialogar, a escuchar, a saber de dónde tenemos que nosotros enfrentar estas cuestiones. Pero te reitero, todas estas cuestiones que tengan que ver con los deportes individuales. Acá en Córdoba digamos, hubo una flexibilización un poco más amplia en función de dejar participar a las bicicletas. Acá se usa mucho la bicicleta. Y entonces, ¿viste? Pero también se prohibieron, digamos, que en un momento pusieron que no pasen de departamento. Porque acá Córdoba está dividido por departamentos. Entonces, lo de capital de Córdoba, que anden en Córdoba. Y el departamento donde yo vivo, por ejemplo, Colón, puedo hacer una vuelta por Villa Allende, por Unquillo, por Mendiolaza, por Río Ceballos, por toda esa zona, porque eso comprende el departamento Colón. Pero bueno, pero también, viste, después
se extralimitaron los ciclistas. Claro. A todos lados. El tema es que lo que pasa... Yo creo, Sí. El respeto tenemos que tener. Es que el tema, digo yo que el coincido, la respeto verdad, es- ¿no? Porque entiendo absolutamente, yo le decía, el caso individual de Suárez uno lo termina de entender. El tema es que la verdad, cuando vos estás en función de gobierno, Coneja, sea en Jujuy, que es alguien del radicalismo y del PRO como Gerardo Morales, o en los municipios del propio conurbano, que lo tenés a Valenzuela, lo tenés a Néstor Grindetti, al propio Jorge Macri, todos dicen, por favor, lo más importante es que no me estalle el sistema sanitario. Entonces, cuando vos sos el responsable de cualquier signo político de la salud, entre el permiso y el no permiso, elegís el no permiso porque tenés miedo que se sature esto. Hoy Gerardo Morales te dice comunicacionalmente en Jujuy, por favor, si usted tiene COVID, quédese en su casa porque no hay disponibilidad de camas. Es un miedo entendible del que te dice no, no, no. Está bien, Pato, me parece, pero Pato, Sí. Pato, recordá cuando en Jujuy decían, vengan a entrenar los equipos a Jujuy. ¿No te Claro, por acordás supuesto, eso? por eso, exactamente, claro, Totalmente. ¿viste? Y a lo mejor lo mismo le pasa a Schiaretti, Entonces, ¿no? Que te dice salí, No, pero cuando claro. ves 3 o 4 casos dice cerremos otra vez, ¿no? Efectivamente. No, bueno, pero la gente eso ya no lo tolera. Porque, Claro, nosotros sí, acá también. Nos habilitaron las reuniones sociales. ¿Sabes lo que eran las reuniones sociales? Obviamente había gente. Yo tengo 4 hermanos más. Hace 110 días que no veo a mis hermanos. Claro, exactamente. ¿Entendés? 110 días que no veo a mis hermanos. Es decir, veo uno solo porque es intendente, pero me lo veo por teléfono. ¿Entendés? Y nada más. Pero, Coneja, ¿es pero intendente no, por el no, PRO no, o intendente por otro partido? No, por el justicialismo. ¡Epa! ¿Viste? Buenísimo. Me parecía a mí por Tenía eso, esa ¿viste? noticia. No tenían esa ¿En noticia. serio? ¿Viste? Datazo. Sí. Qué datazo. No, es que dicen que la coneja se pasa en cualquier momento. No, dice no. No, en verdad, mi hermano, yo digo el ñoño, Eduardo, él siempre estuvo con el justicialismo, estuvo trabajando con Schiaretti. Bueno, él ganó en las elecciones en Río Ceballos. Muy bien. Obviamente que es lo que demuestra, yo siempre digo, que siempre uno lleva el legado que nos dieron mi viejo. Mi viejo fue el sodero de Río Ceballos. Claro. Y mi viejo una simple almacenera de barrio, que nos inculcaron a todos, Sí. a los 5 hermanos varones que somos, nos inculcaron los Sí. valores del esfuerzo, el trabajo. Y la perdóname, dedicación, Coneja, la digo, honestidad. para ella que juega al Sí. fútbol, un árbitro, la Coneja, excepcional, Sí, ¿eh? sí. Excepcional como árbitro. ¿Vos decís que no me saca la No, ya roja? está. Sí, te vas a sacar la roja. era otra cosa. Sí, a ver, Sí. mirá. A mirá, ver, mirá. ojo. Ahí está. mirá, ¡Ay, me mirá, sacó mirá. la roja! Si estaría acostumbrada, mirá. Si estaría Ah, pero No te acostumbrada. portas bien, entonces. No. No te portarás bien si no te sacan la No. ropa. Soy un poco raspadora. Raspadora. Bueno, Héctor, un placer y muy interesante Muy hablar con interesante. vos Sí, sobre totalmente. Por estos favor, temas. Por favor, después podemos hablar otros temas más. A mí me también, gustaría deporte. después indagar, Y ahí hablaba- diputado, y ahí no sé si- en los si- temas que sí, están Verónica. tratando en la Comisión de Deportes. Para la próxima vez por ahí Mirá. estaría bueno avanzar en eso. Nos están medio como cortando. Perfecto, pero- Vero. Verónica, vos sabés que... Pero me interesa. que obviamente esta situación no nos permite poder tener un contacto permanente en lo que es la comisión. Ujú. Te digo que, bueno, yo soy el autor de la ley de Club de Barrio, allá cuando Sí. yo entré en el Congreso. Muy buena. Y obviamente tenemos que seguir perfeccionando la ley. Cuando hablaban ustedes de que el deporte, más allá de que tiene una actividad física muy importante, también tiene un trabajo social. Y creo Claro. que los clubes de barrio tienen esa contención, tienen esa tercera pata de formación individual de los jóvenes, Sí, donde sí. primero está la escuela, la familia, segundo la escuela y tercero el club de barrio. Entonces hay que trabajar y estamos dispuestos siempre para escucharnos. Creo que el deporte además es transversal. El deporte Totalmente. no tiene una ideología, No. ideología política. Yo creo, por eso digo que la Argentina necesita desandar el camino del odio para empezar a reconstruir el camino de la confianza. Y que se genera de esta manera, buscando consenso, buscando la posibilidad de la participación de todos para construir en el lugar del deporte una masa que sea importante en la formación, en contener a los chicos, contener a las chicas y todo ese tipo de cosas que realmente el deporte tiene esa posibilidad.
Es así, Baldassi, muchas gracias por este contacto con nosotros y lo comprometemos para poder conversar sobre estos temas, sobre los que también tenemos mucha curiosidad e interés más adelante. Gracias, que tenga buenas tardes y a seguir cuidándose. Gracias. Hacemos Chau, una Pato. pausa, Chau, nosotros chicas, chau. hasta luego, muy cortita, y en un ratito ya llega Joaquín Ramos para hablar de Mundo Villa y también para contarnos cómo está funcionando el deporte en esos barrios tan necesitados. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, La información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros, Tenemos la mejor información. TTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, la paridad en la política y en los medios. El problema de la ley de paridad es que trata como iguales a aquellos que no somos iguales. Las mujeres no estamos en igualdad de condiciones que los varones en relación al poder. En el Senado solamente tenemos 28 senadoras de 72 que somos. Punto Género. Domingo, 21 horas, por DTV. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. Para obtener tu permiso para circular, ingresa en www.argentina.gov.ar/circular y seguí estos pasos. Al pie de la página, cliquea el botón Tramita tu certificado. Contanos si tenés DNI. Selecciona la provincia donde vivís. Elegí el tipo de actividad exceptuada que te corresponda y completa el formulario con tus datos. Después, ingresa el código de tu tarjeta SUBE o el dominio de tu vehículo, según el medio de transporte que uses. Tu permiso será un código QR. Podés imprimirlo o descargarlo a tu celular para mostrarlo. Vas a poder vincular el certificado con tu aplicación Cuidar. Además, si tenés usuario registrado en Mi Argentina, el código QR estará disponible en la sección Billetera Digital. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Estamos de regreso y queremos conocer cuál es la situación en cuanto a la pandemia en la provincia de La Pampa. Se lo preguntamos al diputado Pérez Araujo, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos. ¿Cómo anda?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien. La provincia de ustedes ha pasado una nueva fase, por suerte. Sí, estuvimos con algunas idas y vueltas. Veníamos desde hace un buen tiempo en fase 5 ya, en esto que ya todos llamamos la nueva normalidad, con todas o prácticamente todas las actividades económicas en funcionamiento, todavía con el dictado de clases de manera no presencial, y hace unos 10, 15 días tuvimos un brote en la localidad de Catriló, aquí a 80 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa, que hizo que tuviésemos circulación viral en la provincia, pero se contuvo mediante ese retroceso a fase 1 que duró aproximadamente 10 días, dictado por el gobierno provincial. Hoy ya estamos desde el día de ayer, desde el día lunes 10, nuevamente en fase 5. En esto, digamos que es prácticamente la normalidad a la que ya nos venimos acostumbrando, salvo el dictado de clases y algunas actividades muy específicas que tienen que ver por ahí con lo deportivo, tipo las canchas de fútbol 5. Después está todo más o menos ya en marcha y con una actividad normal. Diputado, dentro de los protocolos, claro está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Quería consultarle Hola, respecto a la cuestión sanitaria en la provincia, porque es una de las preocupaciones que se está teniendo en varios lugares del país. ¿Cómo está el tema de las camas, de las ocupaciones? ¿Cómo está el sistema sanitario de su provincia? Bueno, el sistema sanitario de la provincia de La Pampa está muy bien. En los 3-4 meses que duró la fase 1 en la provincia, precisamente el gobierno provincial se ocupó de ampliar el cupo, de ampliar la capacidad, de ampliar la terapia y de ampliar las terapias intermedias. Hoy en día, tanto en la ciudad de Santa Rosa como General Pico, tenemos muy baja ocupación todavía respecto de lo que se puede llegar a prever. Teniendo en cuenta el porcentaje que más o menos estadísticamente de internaciones y de terapias intensivas la enfermedad requiere, entendemos que cubiertos, y que para poder pasar este mal trance sin que tengamos colapsado el sistema. En eso estamos, diputado, perdóneme, una tranquilos. consulta. Ayer empezaron las clases presenciales en la provincia de San Juan, que también tiene una situación, me parece como muy optimista, con un método que es el siguiente: solo 10.000 alumnos, no es toda la matrícula, y básicamente chicos y escuelas del interior, no del Gran San Juan o de la capital, porque había como más cantidad de alumnos y menos espacio. Se eligió escuelas básicamente del interior de la provincia. Hubo una concurrencia muy alta de chicos que van a escuelas privadas, 90%, un 60% en escuelas públicas porque hay padres con miedo. Claro. Pero ustedes que están bien, digo, ¿están observando la alternativa de volver a clases presenciales o todavía no? Se está observando desde el Ministerio de Educación Provincial. Ayer lo manifestó el ministro, el licenciado Pablo Maccione. No tenemos ningún apuro en volver a las clases presenciales. Está dando muy buen resultado el sistema telemático, mismo por el cual trabajamos nosotros los diputados. Quienes tenemos hijos en edad escolar y en la escuela pública lo estamos viendo. No es lo ideal, seguramente no es lo ideal. No es lo mismo que la actividad presencial, seguramente que no. Pero se está dando el dictado de clases de manera casi normal. En eso hay un gran compromiso de los docentes, gran compromiso de los niños y adolescentes, y también de los padres. En la provincia de La Pampa, en las ciudades grandes, el problema que tenemos es de los traslados. Claro. Los niños no necesariamente van a los colegios de su barrio, entonces se hace un uso del transporte público de pasajeros, sobre todo, que bueno, hoy en día estamos tratando de que no se colapse. Es lo que se desalienta, ¿no? El uso del transporte, porque bueno, también se comprende por eso, incluso el transporte interurbano de pasajeros entre distintas localidades también está
en este momento está cerrado. Tenemos en cuenta en la provincia de La Pampa, por ejemplo, hay adolescentes en edad de colegio secundario que no necesariamente van a los colegios de sus localidades, por ahí acuden a localidades vecinas. Entonces tenemos algunos problemas con eso. Pero estamos bien y, bueno, hago mías las palabras del ministro de Educación. Sí. No tenemos apuro todavía en retomar las clases presenciales. ¿Y la conectividad, entonces, diputado, cómo funciona? Porque muchas provincias, con respecto a las clases presenciales y a la situación de utilizar las redes, lo que es Internet básicamente, hay muchos problemas de conectividad. ¿Cómo es la conectividad en su provincia? Y además, ¿cómo es el acceso a Internet de la mayoría de los pampeanos? Bueno, es un muy buen punto. Nosotros estamos trabajando mucho en lo que respecta al derecho a la conectividad y a ampliar el área de cobertura hacia toda la provincia. En general, en las localidades, 79, 80 localidades que tiene la provincia de La Pampa con su municipio o su comisión de fomento, la cobertura está garantizada. Hay algún caso muy particular en este momento que está teniendo la localidad de Santa Isabel, por ejemplo, en el oeste de la provincia, que está teniendo problemas de conectividad. Es un tema de la localidad con el prestador privado. Estas son cuestiones que tenemos que modificar. Para eso en la provincia de La Pampa tenemos una empresa provincial, Empatel, de telecomunicaciones, que ya tiene licencia para otorgar los servicios y estamos tratando de, a través de ENACOM, obtener frecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Poder llegar a todas las localidades e incluso a zonas suburbanas y rurales con conectividad, allí donde los privados no invierten, ¿no? Este problema del que vos hablás tienen seguramente todas las provincias de poca densidad poblacional y mucho territorio. Sí. Diputado, le consulto algo, la verdad que no lo sé. De cara al IFE, ¿no? A la asignación que se está brindando para aquellos que han quedado directamente afectados por esta pandemia y se les ha dado este salvataje de 10.000 pesos. ¿Está desagregado dentro del número de personas que se acogieron a este beneficio? ¿Cuántos son dentro de la población de La Pampa quienes han requerido de este salvataje económico? Entre 3 y 4 de cada 10 pampeanos. Uf. Estamos hablando de, digamos, número redondo, 35, 37%. Alto. Es muy alto, sí. Muy amplio. Si bien nosotros estamos ya en esta nueva normalidad con prácticamente todas las actividades volviendo a funcionar, está claro que son muy pocas las que están trabajando del mismo modo que lo hacían antes de la declaración de la pandemia. O sea, la crisis nos ha tocado a todos, aún los que están pudiendo trabajar y en nuestra provincia que están ya haciéndolo desde hace tiempo. Claro, porque... Ojalá, en esto estamos trabajando también con nosotros quienes estamos con alguna función nacional para que podamos tener la cuarta cuota, ¿no? Sí, uniendo un poco todo, ¿no? Lo que preguntabas vos de la conectividad, del regreso a clase, un 35% de pampeanos que han tenido que acogerse han tenido la suerte además de poder pedir este beneficio y que se los haya otorgado, porque hay muchos que han quedado afuera también. Me imagino que, bueno, va a ser difícil la etapa post-pandémica. Una provincia con muy poco desempleo era La Pampa. Estamos hablando de una provincia con las cuentas ordenadas, con poco desempleo. Claro, digo, es verdad. Es modélica. Si comparás con las que están mal, la verdad que ellos tenían una situación objetivamente mejor que la mayoría cuando empezó esto, ¿no? Por eso digo, el hecho de que todavía los pibes no vuelvan a clase, cuando yo digo pibes lo digo con todo cariño, también no deja de ser una desorganización familiar, claro. Porque vos tenés que salir a trabajar, se te está permitiendo salir a trabajar y probablemente tengas que acudir o a un adulto mayor, que es lo que no se quiere, o algún otro recurso mientras los chicos se siguen escolarizando en sus casas, en el mejor de los casos, y tienen la conectividad para hacerlo. Por eso, bueno. Sí, esto fue complejo cuando, a medida que la vuelta al trabajo de padres y madres se fue dando, fue una preocupación. Sí. Se está paleando también, como vos decís, tiene mucho que ver con cómo cada familia puede ir desarrollándolo. Es un tema complejo, es una de las necesidades por ahí que se satisface con la presencia
en las escuelas, ¿no? Quienes somos padres por ahí, esas horas nos desentendemos sabiendo que nuestros hijos e hijas están en buenas manos. No, por supuesto. Y eso acentúa un montón también las diferencias que luego ocurren en los hogares, ni que hablar en los monoparentales, a donde no hay opción entre, bueno, anda a trabajar vos y yo me quedo cuidando a los chicos, sino que no hay una opción, hay que salir o salir. Y bueno, me parece que ahí también es importante que esté, digamos, todo marchando de manera sincrónica, ¿no? Porque si no, terminan habiendo situaciones muy desfavorables para las mujeres principalmente y bueno, ni que hablar para esta generación de pibes que ha tenido que educarse de esta manera, a los tumbos, como pueden, acomodarse a lo que es tener una maestra a través de una pantalla. En estas situaciones donde nos toca atravesar a todos y a todas este complejo nuevo de relaciones que estamos atravesando, es donde más se ponen de manifiesto las diferencias, las desigualdades. Y en esto seguramente han sido las mujeres, con ese estereotipo de cuidadoras además que tienen, que debiéramos ir dejando un poco de lado desde hace tiempo ya, son quienes más han padecido seguramente todo esto. Y por ahí está encrucijada, ¿no? Bueno, salgo a laburar o me quedo en casa con los pibes y pibas. Es verdaderamente donde afloran estas diferencias y estas cuestiones que también para las que estamos trabajando desde el gobierno nacional, desde el gobierno de mi provincia, para tratar de equiparar estas situaciones. Un caso paradigmático en el Estado provincial pampeano, desde el inicio del retorno al trabajo de sus empleados, les otorgó licencia a padre o madre que esté al cuidado de niños en edad escolar. Totalmente. Muchas gracias, diputado Pérez Araujo, por este contacto con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Chao, hasta luego. Y le damos la bienvenida, como les anticipábamos recién, a Joaquín Ramos, que nos trae una ventanita para mirar en uno de esos mundos que, de no ser gracias a Mundo Villa, tal vez no conoceríamos. ¿Cómo andás, Joaquín? ¿Cómo estás, Melina? ¿Cómo están, chicos? Bien, hoy vamos a ver la historia de Ulises Blanco, que es un boxeador de la 1114, le dicen el Rocky de la 1114. La verdad que es un luchador de la vida y hoy también un luchador en el deporte arriba del ring. Así bueno, que si querés, ¿nos muestra cómo entrena y todo? Sí, claro. Bueno, ahora después lo ponemos a entrenar al Pato. ¿Cómo no? Hola, soy Ulises Blanco, boxeador del Almagro Boxing Club. Representa el barrio Rivadavia, Bajo Flores. He parado con el tema de la competición por la pandemia. A pesar de eso, yo nunca dejé de entrenar, me armé un espacio en casa. Todos los días sigo cumpliendo con mi entrenamiento, como mis entrenadores me piden. La meta siempre es la misma, llegar a ser boxeador profesional. Y nada, quería mandarle un saludo a todas las personas que están pasando un momento difícil con el tema del COVID, a todos los deportistas que hayan quedado parados, sin ese lugar de entrenamiento, decirles que fuerza, que cada vez falta menos, de esta salimos todos juntos entre todos. Bueno, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El valor del deporte, lo que depositan muchos deportistas, algunos de alto rendimiento, otros no, otros que quieren serlo. Me imagino que debe ser muy sacrificado estar en los guantes de Ulises. Sí, totalmente. Y Ulises, en realidad es del barrio Rivadavia, que es lindero a la 1114, como Zabaleta cuando hablamos de la 21-24. Y él realmente tiene una historia, más allá de que hoy es un boxeador que fue campeón de la Liga Metropolitana, entrena en el Almagro Boxing Club, pero también, sí, él de chico la verdad la tuvo muy difícil. Su madre murió en el penal de Marcos Paz de tuberculosis, el padre también detenido, está preso. Y él... O sea que él pasó parte de su infancia en Marcos Paz.
Él pasó parte de su infancia en Marcos Paz. No, él no, la madre. Bueno, pero seguramente él también. Y él también. Depende del momento en que la detienen. Exactamente. Si vos tenés 6, 7 años, Pero con no. el padre también detenido, probablemente... Cuando nacés en los penales sí te quedás un par de años, cuando nacés. Sí. Y sí. Pero si no te toca nacer es difícil. Tremendo. Pero Bueno, sí. pero igual, perdón que te interrumpa. No, pero sí, es situación complicadísima. Tu infancia pasa por el penal, digamos, no estás detenido, pero tu mamá está ahí. Vas a visitar a los padres. Claro, Sí, exacto. coincido, Bueno, sí. toda esa situación complejísima hizo que él haya tenido una infancia también ligada a las drogas, ligada a lugares donde él no quería estar, y encontró en el box, como muchos jóvenes encuentran en el deporte, una salida luminosa, un enfoque en su vida, y hoy no solo estaba a punto de ser profesional, que lo paró la pandemia, pero no paró de entrenar, sino también que lleva adelante un polideportivo Corea que funciona dentro del barrio. Él lo lidera, el Él polideportivo. es uno de los que lo lidera y hoy está convocando para juntar donaciones. ¿Qué edad tiene? Él tiene 23 años. 23. Y la verdad que es no solo un ya tiene que serse profesional, ya tiene que Y le pregunté hace un ratito, me habías preguntado el peso. El peso, 64 kilos, es un welter. Es un welter. Claro. Así que la verdad que es un pibe que tiene mucho para dar y hoy se encuentra en una esta buena situación. categoría, es una categoría que rinde mucho en términos comerciales. Y sí. No todas las categorías rinden igual, el Ahora, welter rinde mucho. Se dan cuenta que todo lo que veníamos conversando y charlando en realidad forma parte de lo mismo. O sea, el deporte tiene que ser pensado básicamente, más allá del negocio indiscutible que es el fútbol de hombres, pero el deporte tiene que ser pensado como esa gran oportunidad Integración, por que supuesto. todas las sociedades tienen para poner en marcha buenos valores, poner en marcha buena competencia, destacar lo mejor de cada uno. Porque la otra vez lo comentábamos, pero fuera de cámara, Sí. el trabajo que se hace en la Villa 31 con el fútbol femenino, claro. qué se hace con el fútbol masculino, o sea, es muy importante. El trabajo con el otro, el compañerismo, el objetivo en común, el colectivo. Aunque por más que sean deportes individuales, hay toda una situación. Y el boxeo primero donde es se absolutamente aprende. económico, absolutamente, necesitas un par de Claro. zapatillas. Y el expresarse, Y además te además. permite dejar en la bolsa toda esa bronca contenida que uno tiene de manera Eso, comprensible. muy efectivamente. Hoy por suerte encontramos un Ulises enfocado, pero hay muchos jóvenes que quizás en estos contextos tan complicados que te tienda a la depresión y no tener esa salida deportiva que te oxigena también es complicado. Y hablabas de la 31, también Mónica Sí, Santino, estuvimos en contacto esta semana para también mostrar Mónica, su historia. sí. Todos los clubes que están funcionando en los barrios hoy están devenidos en comedores o como en centros de administraciones, de meriendas y lugares de atención comunitaria, dado que no se puede hacer Aparte, actividades deportivas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la miniserie que se hizo sobre la vida de Tevez. No la vi, vi un par de capítulos nada más. Bueno, que transcurre, por supuesto, en el barrio donde Tevez se crió, en Fuerte Apache, y bueno, y ahí un poco te cuenta, ¿no? El valor que para él, el compromiso que él tenía, más allá de la perspectiva de profesionalizarse, o sea, una historia de vida muchas veces donde se cruza el no Estado, ¿no? La no individual, la ausencia del Estado, sí. el no recogimiento de la niñez, ¿no? De no hacerse cargo de los derechos más fundamentales de los niños, muchas veces son entrenadores, son otros tipos de referentes sociales los que pueden recoger esos chicos. Y bueno, en el caso me olvidé el nombre, Ulises. de Ulises, me salió Uriel, nada que ver, pero ahora apareció. Sí. De Ulises, como decías vos, de esa palabra que es bien típica de la psicología del deporte, el estar enfocado, el tener una meta de autosuperación, que dentro de los penales también el trabajo que se hace en los deportes es extraordinario. Es fundamental y es muchas veces una de las sogas, viste, que muchos pibes necesitan para no caer en las cosas malas. Vos fíjate, él entrena en el Almagro Boxing Club, que es un club muy histórico en el box, Sí, claro. y el lema del club es 1 hora en el gimnasio, 1 hora menos en la esquina. Claro. Bueno, el trabajo que hay maravilloso en rugby de los centauros, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, con el trabajo que hacen varios penales, es un trabajo maravilloso. Sí. Así es, así que están botines solidarios y un montón de organizaciones que trabajan de lo deportivo hoy están devenidas en lo que es el trabajo comunitario, de donaciones y ver de la forma de aguantar esta cuarentena, pero y los espacios incluso abiertos en las villas hoy se encuentran cerrados. Por eso vuelvo a lo mismo, que es lo que comenzábamos diciendo al principio del programa.
muchas de las historias que hay detrás de los deportistas olímpicos son historias de autosuperación extraordinarias, porque una cosa es aquel que nació con el talento y bueno, tuvo la suerte y pudo seguir con un deporte, pero muchos otros, en especial boxeadores, aquellos que hacen artes marciales o deportes que requieren de mucho sacrificio individual, si vos les cortás la posibilidad a esas personas de que se entrenen, les estás, como la frase, parafraseando a Maradona, que no es santo de mi devoción, pero les estás cortando las alas. Sí, o las piernas. Las piernas, pero sí, es muy delicado el tema me parece, de cómo se está manejando todo esto. Es delicadísimo. Y bueno, como lo veíamos él trotando en los pasillos como se puede, ahora que se abrió el runner, bueno, él corre un poco dentro de su barrio con las condiciones que tiene. Por supuesto, siempre en el portal de Mundo Villa nosotros publicamos su historia y abrimos a través del mundovilla.com y de Instagram para que puedan conocer, y los que quieran donar algo al polideportivo que él está gestionando o otras historias que vamos también contando acá en la mesa del noticiero, que puedan aportar los que quieran y ayudar a lugares que va a llegar a un buen destino. Muy bien. ¿Y qué apodo tiene Ulises? ¿Lleva algún apodo bajo los guantes? La verdad que no sé. Siempre llevan el apodo de algún animal en general. Es bostero, es un bostero de vieja cepa. Pero... El bostero Ulises. Y su Instagram era Uli Boca Box. Está muy bien. Así que bueno. Mezcla sus pasiones. Gracias por haber venido. En un ratito nada más se reúne una comisión que tiene que, por objetivo, tratar los asuntos corporativos. Cooperativos. Bueno, mirá lo que viene a decir. Corporativos, no, cooperativos. Melina, los lentes. La cooperativos mutual, nada, que todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que dije. La Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales, que preside la diputada Carrizo, volvió a invitar a distintos representantes de las cooperativas y las mutuales para hablar un poco de la situación en el marco de la pandemia. Ya estuvieron presentes en algún momento. Estuvo el titular Mario Cafiero del INAES, que es el Instituto Nacional del Asociativismo y Economía, hablando un poco de la importancia que tienen las cooperativas y las mutuales y también las ONG. Y en ese momento me acuerdo que él decía cifras que alrededor de 28 millones de argentinos conforman o una cooperativa o una mutual o una ONG. Una gran cantidad. Y en el país hay 4.000 mutuales y 12.000 cooperativas. Fueron fundamentales en la crisis del 2001 a posteriori, las cooperativas y las mutuales, para organizarse. Había muchísima gente para recuperar empresas desempleada, efectivamente, que tenía cooperativa de cartoneros, cooperativas, la del Bauen. Efectivamente. Fueron como una institución clave a partir del 2001. Los Tres Chanchitos también, ¿te acordás? El restaurante, exactamente. Sí. Por eso mismo, lo que dice Cafiero, al menos lo que señaló en esa comisión en la que jefe de gabinete, en la que participó, y seguramente lo volverá a reiterar en el día de hoy, es que la importancia de las cooperativas. ¿Por qué? Porque dice que es la tercer pata entre lo que es el Estado y el mercado. Claro, totalmente. Perdóname, ¿sabés que en este contexto va a tener mucha puja una cooperativa. Eso es lo que, Perdóname, es lo que dice. Sancor es una cooperativa. Claro. Exactamente. La cooperativa de los productores lecheros. Hay cooperativas que han desarrollado de una manera maravillosa. Pero bueno, después tenés las otras también. Tiempo Argentino. Tiempo, el diario Tiempo Argentino en el que escribo también es una cooperativa. Y lo importante a saber, a ver qué es lo que se va a explicar en el día de hoy, más allá de que va a estar Cafiero, pero también van a haber otros representantes. Por ejemplo, va a estar representado el sector agrario con Coninagro, que va a estar participando en la comisión del día de hoy. Es saber cómo está la situación, porque en su momento lo que querían es que se les dé un reconocimiento a las cooperativas como de pyme, ¿no? Que se la reconozca igual que a las pymes, y también si lograron ingresar en alguno de los programas o lanzamientos que ha hecho el gobierno para ayudar en este marco de crisis económica a los distintos sectores, que era un poco lo que se pidió en la reunión anterior. Seguramente habrá un avance en ese tipo de información. Bueno, justo quería chequear, pero que me habían mandado ayer o antes de ayer del Ministerio de Producción de la ACA. Pasa que el chequeo en vivo, viste, te puede derivar en cualquier otra cosa, pero justamente sobre eso que decís, ¿no? Están tratando desde Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, desde el Ministerio de Desarrollo, que seguramente lo conversen en comisión, de brindar asistencia económica concreta para aquellos emprendimientos, aquellas organizaciones de la sociedad civil que están tendientes a tratar de generar productividad
actividad de alguna manera y necesitan también asistencia y quedan a mitad de camino, por ahí no constituyen una pyme. Claro. Justo estaba chequeando eso. Bueno, vamos a escuchar al... perfecto, muy bien, perdón. No sé, estoy como un poco dispersa. Vamos a compartir una entrevista que le hizo Eduardo Serenellini al diputado Carrizo. Se ha dado un lindo marco a través de la comisión de la que presido, en la comisión de cooperativas, mutuales y ONG, que abarca todo lo que es el sector de la economía social y todo lo que es el tercer sector de las ONG y fundaciones. Lo importante es, digamos, escucharlos en estas 3 jornadas, son 3 martes seguidos, para que podamos primero saber cómo se encuentra el sector hoy atravesando el tema de la pandemia y qué perspectivas y qué reflexiones podemos hacer juntos para esto, buscar posibles soluciones, sobre todo haciendo hincapié en lo que va a ser la pospandemia, donde más vamos a necesitar que estas instituciones estén fortalecidas y desde lo legislativo podamos ayudar. El tercer sector es aquel sector de un ciudadano comprometido, donde se busca por ahí trabajar en algunas cuestiones donde el Estado no está. Hay muchísimos que ponen el cuerpo día a día a través de fundaciones, de ONG, de comedores, que realmente están dan en el frente, digamos, ahí, en la trinchera, pero también, sobre todo, acompañando a quien más lo necesita. Y creo que esto es donde tenemos que puntualizar para mirar cómo están, qué es lo que necesitarían, que por ahí hay barreras que obstruyen su actividad, podamos desde un sector del Estado, que somos nosotros, o sea, desde los poderes legislativos, comenzar a sacarlas, a hacerlas a un lado, a mejorarlas y de esa manera poder lograr soluciones mucho más rápidas. Esta es la titular de la comisión, Soledad Carrizo. Yo cometí el error de masculinizar a Soledad Carrizo, así que mis disculpas para la legisladora, explicando un poco algo de lo que también nos contaba Vero recién. Y está Carlos Vivero también, integrante de la comisión, que conversó también con Eduardo Serenellini. Aquí en la provincia de Neuquén, en la confluencia neuquina, es donde está la mayor concentración del pico de la pandemia, con medidas distintas en relación al resto de la provincia. Y creo que más que nunca, como decía alguno de tus colegas recién, hay que apostar fuertemente a la conciencia colectiva, a una ética del cuidado, porque creo que el gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos posibles, generó las condiciones para reequipar el sistema sanitario, para que no colapse, pero obviamente que la situación previsible, la situación que se esperaba está llegando. Y me parece que en este momento más que nunca necesitamos, primero, una ética del cuidado colectivo y, en segundo lugar, de aquellos que tenemos muchas veces la posibilidad de un micrófono o de una cámara adelante. Yo siempre digo, apelar a este llamado a la ciudadanía y apelar a llevar mensajes que sean en ese sentido, ¿no? La pandemia a nivel mundial generó una situación absolutamente inesperada, una situación muy crítica, y en cuanto a la situación de nuestro país, el 10 de diciembre la situación ya era muy crítica, era muy compleja, más del 40% de pobres, más de 30.000 pymes que cerraron, el sector cooperativo, tanto vinculado con lo agroindustrial como lo vinculado con la prestación de servicios públicos y las cooperativas de trabajo, muy complicadas, y la pandemia lo que vino a hacer es a desnudar de manera descarnada esa situación de crisis y que hoy nos pone ante un enorme desafío, que es de alguna manera el que pretendemos en este sector visibilizar y escuchar el día de mañana, como lo venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo, al menos desde el espacio político que nosotros representamos, ¿no? Ah, mira. Bueno, ahí estamos escuchando algunas de las entrevistas que logró hacer nuestro compañero Eduardo Serenellini de cara a lo que va a ser esta reunión de comisión, que ahora lo quiero decir bien, de asuntos cooperativos, mutuales y organizaciones no gubernamentales. Y claro, decíamos, es interesante el trabajo que pueda surgir de esta comisión, sobre todo escuchando a especialistas, que ahora Vero nos va a contar quiénes, porque va a ser un motor muy importante para salir de esta situación en la que estamos, a donde, bueno, recién hablábamos con para poner en contexto, solamente de una provincia, el 35% de los pampeanos han tenido que recurrir a la asistencia IFE. Traspolen esto a lo que nos va a dejar, las cifras que nos va a ir dejando esta pandemia, que lo venimos contando. Que la Pampa, repetimos, es una
provincia que funciona muy bien en todo sentido. Casi ejemplar. Poca gente, tiene mucho ingreso, ¿me entendés? Es una provincia privilegiada. La Pampa, jamás San tiene Luis, deudas. claro. ¿Cómo? San Luis, La Pampa son como de las dos Exactamente. provincias. Jamás que tiene deudas, efectivamente. siempre La dan Pampa es una superávit. provincia sin deuda, efectivamente. En la comisión, creo que fue en abril la primera reunión, donde ¿Es una comisión nueva dentro de lo que...? No, esta no, comisión no. es una comisión permanente ya Sí. de la Cámara de Diputados. Cuando estuvo Cafiero dijo que este sector aportaba el 10% del PBI. Claro. Es un sector muy importante para tener en cuenta. Hoy, además, se van a sumar, como les decía, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Coninagro, que es lo que les había comentado, pero también la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, CNCT, la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativas Asociados, CONARCOP, y también representantes del Banco Credicop. Así que van a ser varios de los representantes que van a empezar a hablar en el... El Banco Credicop es un instrumento muy valioso que reunió en su momento a lo que eran viejas cooperativas o pequeñas, conformaron el Banco Credicop, que es un banco muy importante. Así efectivamente, es. sí. Bueno, miren, ahí están ya los diputados a punto nomás de empezar con el trabajo en la comisión. Nosotros entonces nos despedimos para que ustedes puedan seguir de cerca lo que van a ir comentando y consultando e informando al respecto de estas cuestiones. Y nos reencontramos mañana. ¿Les parece? Perfecto. Hasta luego.